Muy buen día, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo Derecho Procesal Civil 2V1. Nombre del reto 4, ¿conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Asesor educativo Gerardo Esparza Rubio. Mi nombre es Rocío Angélica Mesillas Alcalá. Mi matrícula es la 2202-5217. La fecha es 26 de mayo de 2024. El juicio de interdicción. Interdicción es la restricción desproporcional a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Temas: dignidad humana, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la capacidad jurídica, derecho a la autonomía personal, derecho a vivir de forma independiente, modelo de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias, sistema de apoyos y salvaguardias, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en estado de interdicción, personas con discapacidad. Concepto. Proviene del latín interdiction, oni, que significa prohibición, incapacidad, restricción y capacidad jurídica. Su naturaleza, su objeto es la protección de las personas y bienes de mayor edad que sufren alguna o algunas incapacidades que establece la ley. Causas de interdicción. Quien por causa de enfermedad reversible o irreversible o por condición de discapacidad intelectual, psicosocial o mental, aun cuando tengan intervalos lúcidos, necesitan de apoyos para proteger a las personas y sus bienes, sean sordomudos o no sepan leer y escribir, sean ebrios, consuetudinarios o adictos a las drogas prohibidas por la ley. El Código Civil para el Estado de Guanajuato, el artículo 22, la menor de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley constituyen restricciones a la capacidad jurídica, pero los que se encontraren en tales condiciones podrían ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. En el análisis comparativo encontramos aspectos muy relevantes en el juicio especial de declaración en el estado de interdicción entre los estados de Guanajuato y Tamaulipas. En el estado de Guanajuato lo encontramos en el artículo 702 al 704. El 702 nos dice que la declaración de interdicción la puede pedir el cónyuge, presuntos herederos legítimos o el Ministerio Público sin perjuicio de disposición especial de la ley. El artículo 703 nos habla de la declaración de estado de interdicción. Se hará mediante el juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo entre el peticionario y el tutor interino, que para tal objeto el nombre del juez, la persona cuya interdicción la pida, esta última también será emplazada para que, si así lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo a la falta de la contestación de la demanda por la parte del presunto interdicto. Traerá como consecuencias que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interino. El juez, antes de hacer la designación de tutor interino, gira el oficio al registro público donde se pretenda hacer la declaración del estado de interdicción. A este efecto, cerciorándose de la existencia del nombramiento alguno de tutores o tutor o designados de existir, será llamado, en su caso, llamado para entrar en funciones en el juicio de declaración del estado de interdicción. El artículo 704 nos habla de las reglas y probatorias para el mismo reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de demencia se requieren de al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y en su caso por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos, preferentemente alienistas. Los peritajes de los médicos serán valorados en los términos del artículo 216. Con respecto al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, del artículo 568 al 578, el artículo 568 nos dice que la demanda se presenta con el objetivo de obtener la declaración de incapacidad o de interdicción de las personas con discapacidad junto con una serie de requisitos. Del artículo 569 al 578 nos menciona que una vez recibida la demanda, el juez notificará al Ministerio Público, designará un tutor interino y brindará medidas de protección al incapaz. Citará al cónyuge o familiares cuyos informes sean útiles. Se allegará de todo medio de pruebas o dictámenes técnicos y una vez satisfechas declarará la interdicción y esta será apelable en ambos efectos. También se revocará cuando se cese la causa que la motivó. Quien promueve dolosamente la interdicción responderá civilmente
por los daños y perjuicios hechos al incapaz y será multado con 60 veces el valor diario de la UMA. Los gastos del procedimiento serán cubiertos por el patrimonio del incapaz su promovente. De lo anterior deduzco, si bien el contenido de los códigos tanto de Tamaulipas como Guanajuato es diverso en cuanto al contenido de artículos, su principal objetivo es demostrar la interdicción del incapaz, procurando su salvaguarda y que se designe a un tutor que se encargue de todo acto legal en representación del mismo, ya sea de manera permanente o durante el tiempo que dure la causa o motivo de la incapacidad. Como juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, encontramos el divorcio en sus artículos 558 al 563, que nos dice el 558. El Ministerio Público tendrá intervención en los juicios de divorcio cuando existan hijos menores de edad. El divorcio se tramitará de acuerdo a las reglas del juicio ordinario con las siguientes modalidades. 1. Aunque medie confesión o allanamiento, se abrirá juicio a prueba. 2. El demandado rebelde se estimará que contesta negativamente a la demanda. 3. El juez podrá exigir la identificación adecuada para las partes cuando lo considere necesario. 4. Los cónyuges no pueden celebrar transacciones sobre la acción de divorcio. Las acciones base el divorcio se extinguen si hubiera inactividad procesal de las partes por más de 6 meses, si se demostrara la reconciliación de los cónyuges en cualquier estado de juicio mientras no hubiera sentencia ejecutoria. Porque el cónyuge no haya dado causal al divorcio, prescinda de sus derechos y obligaciones al otro al reunirse con él. Consecuentemente, no se admitirá nueva demanda de divorcio por los mismos hechos que motivaron el juicio, pero sí por otros iguales posteriores. La sentencia de divorcio se resolverá de oficio a lo relativo al ciudadano y subsistencia de los hijos. Ejecutoría del divorcio, el juez remitirá la copia de oficio del registro civil ante quien lo celebró el matrimonio para que levante el acta correspondiente y anote la partida de matrimonio de disolución del vínculo. Y por último, la sentencia es apelable en ambos efectos, pero admite ejecución por lo que respecta a la pensión alimenticia cuando se conceda. El juicio especial 2, juicio reivindicatorio, en los artículos 621 al 627. La acción reivindicatoria compete a quien tiene la propiedad de la cosa pero no está en posesión de ella. La acción reivindicatoria puede ejercitarse contra el poseedor originario, contra el poseedor con un título derivado, contra el simple detentador y contra el que ya no posee, pero la poseyó. El simple tentador y el poseedor con un título derivado pueden declinar la responsabilidad del juicio designando al poseedor que lo sea título de dueño. El poseedor que niegue la posesión perderá la que tuviere en beneficio del demandante. El poseedor que para evitar los efectos de la acción reivindicatoria deje de poseer ya iniciada la demanda, está obligado a restituir la cosa o su estimación si la sentencia fuere condenatoria. Pueden reivindicarse todas las cosas materiales y derechos reales, ya sea que se trate de bienes muebles o inmuebles, excepto las siguientes: los bienes que estén fuera del comercio, los que nos determinan al entablar la demanda, las cosas unidas a otras por vía de accesión, las cosas muebles perdidas o robadas, la moneda y títulos al portador, los bienes inmuebles contra terceros de buena fe. Para que proceda la acción reivindicatoria, el actor debe probar que es propietario de la cosa que reclama, que el demandado es poseedor o detentador de la cosa o que lo fue y dejó de poseerla, para evitar los efectos de la reivindicación, la identidad de la cosa y, si se demandan las prestaciones accesorias con frutos, daños y perjuicios, debe de probarse la existencia real o posible de estos accesorios. Para decidir sobre si la propiedad deben tenerse en cuenta las siguientes reglas. El que tenga la posesión tiene en su favor la presunción de propiedad en los términos. En cada caso del actor y demandado tengan títulos, prevalecerá el título mejor de acuerdo con las reglas de mejor derecho y, en caso del título de la propiedad se funde la prescripción, prevalecerá el que tenga el registro con fecha anterior.
Los juicios sobre la reivindicación se ventilarán en la vía ordinaria teniendo la aplicación además las reglas de este capítulo. Por virtud de la sentencia que se dicte en los juicios reivindicatorios, se pierde la propiedad y la posesión del que resuelve el vencido en favor del vencedor. Gracias.